Bienvenidos nuevamente a una socialización más. En esta ocasión, pues vamos a socializar la guía número 6, por decirlo así, semana número 6 del lenguaje de sexto grado. Preparen su cuaderno de apuntes, escriben la fecha y escriben el contenido, el texto informativo y sus características. Van a producir al final como una evaluación, pues la escritura de un texto informativo, así que a prestarle mucha atención. Si necesitan pausar el video, pues pueden hacerlo. Y comenzamos con el primer momento. El primer momento pues trata sobre la lectura de un texto informativo, pero antes de leerlo pues pueden escribir una pregunta en su cuadernito y pues responderla, ¿verdad? ¿Crees que el Sol es un planeta o una estrella? ¿Qué será el Sol en sí? ¿Es un planeta o una estrella? Piensa un momento, pueden discutirlo ahí con papá, con mamá, con algún familiar adulto. Y pues al lado izquierdo pues tenemos algunos tipos de texto. Tenemos los artículos de revistas científicas, las noticias, artículos periódicos, informes escolares y reportajes, también entrevistas. Pues déjeme contarle que el Sol es una estrella. Y pues si ustedes observan la estrella, pues está al centro. La estrella como que la ciencia la toma como un punto de referencia, donde los planetas giran alrededor de esa gran estrella que es el Sol. Pues el planeta Tierra es el tercer planeta que gira. Y pues déjenme contarles también que en este texto pues no se admiten opiniones, es información fidedigna que tiene mucha credibilidad porque ha sido, digamos, extraída de documentos de artículos científicos y pues para darle un poco de lectura, pues no lo voy a leer todo, pero eh, hay que identificar cuál es la introducción, por decirlo así. El universo es todo lo que existe, pero veamos, tiene un título. Luego dice, el universo es todo lo que existe. Ahí se encuentran todas las cosas vivas y no vivas. Todo lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que flota, lo que explota, lo visible y lo invisible. Absolutamente todo. Entonces voy a resaltar con ese color ese primer párrafo porque ese primer párrafo es como la introducción que se está haciendo a este texto. Entonces, a prestarle mucho cuidado porque al final se le pide a los niños y niñas de sexto grado que escriban un texto. Veamos, el lenguaje también es bastante accesible, es comprensible y básicamente pues es el texto o el párrafo de la introducción. Ahora veamos el siguiente. Dice, dentro del universo existen estrellas, galaxias, planetas, polvo y muchos objetos. Las galaxias tienen muchas formas. Por ejemplo, nuestra galaxia se llama Vía Láctea y parece un disco que se mueve en espiral. En su interior se encuentra el sistema solar al que la Tierra pertenece. Bueno, este texto o este párrafo ya pertenece al desarrollo. Veamos el siguiente. Se le llama sistema solar porque su centro es el Sol, ¿correcto? Sistema solar, ¿verdad? Su punto de referencia, su centro, pues el Sol. Una estrella muy grande, bueno, ahí ya lo mencionó, estrella. No sé cuántos niños y niñas dijeron, ah, bueno, el Sol es un planeta o el Sol es una estrella. Es muy grande, muy caliente y muy brillante, la más cercana a la Tierra. Gracias al Sol existe la vida, porque sin su calor y su energía nuestro planeta sería un lugar helado, oscuro y completamente desierto. Nadie podría sobrevivir. Bueno, entonces este párrafo también pertenece al desarrollo. Dos párrafos de desarrollo. Dos párrafos. Veamos este último párrafo. Dice, alrededor del Sol giran 8 planetas que son unas bolas de roca o de gas muy diferentes entre sí. Además, el sistema contiene trozos de roca muy pequeños y otros objetos como los asteroides. Así que el sistema solar es un conjunto que contiene todos los cuerpos celestes que giran alrededor de él, tanto los planetas como los cometas, los asteroides y unos planetas pequeñitos
que reciben el nombre de planetas enanos. Bueno, este último párrafo no pertenece a la introducción, no es el título, no es el desarrollo, sino que es la conclusión. Hay un párrafo a manera de conclusión que le da vida, digamos, a ese texto informativo que nos está informando. Y repito, aquí no se admiten argumentos, no se permiten opiniones, sino solamente información fidedigna que ha sido extraída de fuentes confiables. Y eso pues es importante resaltarlo. Y aquí dice recuperado de. Si usted tiene acceso a la guía de forma digital, pues al hacer clic aquí en este enlace, pues lo va a direccionar eh, a la fuente donde está toda la información. Luego, pues ahora a escribir. Y van a escribir todas estas preguntas en su cuadernito de apuntes. Y van a dejar el espacio, obviamente, para la respuesta. Dice, ¿se cumplió la idea que tenía acerca del sol antes de leer el texto? Sí y no. La respuesta, ¿verdad? Y explicar. Porque me imaginaba que el sol ya era una estrella y que los planetas giran alrededor del sol. Y es buena información, algo así. ¿Cómo se llama la galaxia a la que pertenece la Tierra? Como es un texto informativo, pues se llama Vía Láctea. Ahí está. Puede pausar el video. ¿Cuáles son los beneficios que nos da el sol? Pues nos da su luz, su calor, su energía y gracias a eso pues se permite la vida en nuestro planeta, que es el tercer planeta. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu opinión con respecto al universo después de haber leído este texto? Pues una opinión podría ser que el universo es muy complejo. En el universo pues existen planetas, meteoritos, asteroides, cuerpos rocosos, hay otros que son de gases, unos son visibles, otros son invisibles, y pues es interesante cómo los planetas pueden tener vida, pero gracias al Sol, porque el Sol es el que da esa energía, esa luz, ese calor. Eh, y gracias a ello, pues, y que la posición del planeta, pues, el tercero se puede lograr tener la vida. De lo contrario, si estuviera más alejado del Sol, pues sería un planeta congelado. ¿Crees que este texto comunica información científica? Sí, es información científica porque ha sido extraída de información de artículos científicos y estos pues han utilizado el método científico. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la información leída? Pues interesante. Gracias al Sol, pues tenemos vida en nuestro planeta, que es la Tierra, y pues el Sol, pues, que es una gran estrella, pues nos da esa energía que necesitamos, esa calor, y pues la luz también. Y vamos al segundo momento donde dice el desarrollo. Y pues para poder escribir un texto informativo, hay una serie de características. Dice la primera, tienen el propósito de transmitir información, compartirla. Responde a una estructura, introducción, desarrollo, comprobación de datos y conclusiones. No involucra ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento. No solamente es informar, pero lleva esos elementos. Introducción, desarrollo, comprobación de datos y conclusiones. Y luego dice, según las características del texto informativo, ¿cuál es el propósito del texto? Pues informar, mantenernos informados con, digamos, datos que pueden ser curiosos para nosotros, pero que a la vez son confiables. ¿Y cuál es la opinión personal sobre el texto? Pues la opinión personal, pues que muchos investigaron para poder obtener esa información que es real. Luego, pues tenemos dos tipos de textos, los divulgativos, que utilizan un lenguaje, un vocabulario sencillo, y los especializados, que eso ya van focalizados a un lenguaje técnico o académico. Entonces tenemos el divulgativo y el texto especializado. Y dice una pregunta, la van a escribir en su cuadernito, dice, ¿a qué texto informativo pertenece especializado o divulgativo? Argumenta tu respuesta, pues. Es
El texto pues es divulgativo. ¿Por qué? Porque el lenguaje, el vocabulario que se utiliza, pues un lenguaje, un vocabulario pues sencillo para todo tipo de público, para personas no tan avanzadas académicamente, ¿verdad? Que es muy comprensivo o comprensible. Y dice aquí, para escribir un texto informativo es importante respetar su estructura. Introducción, donde se brinda al lector toda la información contextual para ponerlo en contexto necesario para que pueda adentrarse al tema en cuestión. Luego el desarrollo, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desean transmitir. Y la conclusión. La conclusión pues suele brindarse un resumen de lo más importante del tema. Y pues ahora a trabajar se ha dicho, van a completar en el cuaderno el siguiente organizador. Este es un organizador, van a considerar la información. ¿Cómo inicia la introducción? Pues, ¿cómo inicia? Inicia poniendo en contexto, relatando un poquito, dando, digamos, algunos datos curiosos y como de presaberes para poner en contexto al lector. En el desarrollo, ¿qué ideas? Pues en el desarrollo ya lo que se desea informar como la parte más gruesa, la parte más importante del texto informativo. El desarrollo es lo más importante, lo que se desea dar a conocer, transmitir. No se admiten ideas, argumentos u opiniones. Y en la conclusión, pues se hace un breve resumen, eh, ¿verdad? De la idea más importante que se desea concluir, digamos. Y lo puede pausar, ¿verdad? Eso obviamente lo van a escribir en su cuaderno para darle respuesta. Y vamos al último momento donde van a poner en práctica lo aprendido. Van a escribir un texto informativo y este va a ser divulgativo, donde van a utilizar lenguaje sencillo, claro, que sea comprensible. Para ello deben tomar en cuenta las características y su estructura. Deben pensar que quieren informar. Van a seleccionar un tema. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Van a planificar, van a pensar a qué personas va dirigido el tema. A estas personas pueden ser familiares, amigos, amigas, compañeros de la clase o pueden ser los docentes. Van a seleccionar el tipo de texto informativo. Puede ser una entrevista de algún miembro, digamos, de la familia, comunidad, escuela, etcétera. Yo les daría la sugerencia de que puede ser, digamos, un texto que sea un poco interesante, llamativo, relacionado, digamos, a las clases de forma virtual. Eh, Así le pueden escribir, por ejemplo, clases virtuales 2021. Luego lo van a planificar, pueden hacer una entrevista a otros compañeros, etcétera. Luego van a escribir un borrador. ¿Qué es un borrador? Un borrador es escribir a lápiz las ideas, ir como averiguando, informándose. Pueden buscar también ahí en Google algunas ideas, van tomando nota para que le vayan dando forma a esa introducción al desarrollo y a la conclusión. A lápiz. Luego revisar. ¿Van a revisar qué? Ese borrador. Van a revisar la ortografía, la puntuación. Van a verificar que las ideas sean claras, etcétera. Van a editarlo, van a reescribirlo, ya ese borrador corregido y lo van a publicar para que les quede muy bonito. Publicarlo, digamos, ya cuando lo tenga terminado en su cuaderno, pues le toman una fotografía para que la envíen y esa va a ser la evidencia. Y al final pues tenemos la autoevaluación. Tenemos 3 criterios y van a marcar la X donde dice sí. Si reconocen la importancia, si comprenden las características, si ustedes siguen los procesos. Y después esta la guía del lenguaje que corresponde a la semana 6. Espero que sea de mucha utilidad. Bendiciones para todos.